el Señor no hay casualidades, todos son propósitos que están perfectamente elaborados en la mente omnisciente del ser eterno de Dios. Dios goza de la omnisciencia, lo que quiere decir que se pasea al mismo tiempo por el pasado, por el presente y por el futuro. Dios ya estuvo aquí, ayer. ¿Amén? En este punto, Él ya estuvo ayer. Y ya lo preparó para que nosotros hoy podamos gozar y disfrutar de Él. Amén. Y yo creo que el Señor nos va a bendecir. Amén. Porque donde Él está siempre hay bendición. Sí. Lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad que tenga la cantidad. Amén. Y creo que todos los que estamos aquí pues tenemos necesidad del Señor. Y donde hay necesidad se desata la provisión del Señor. Amén. Bueno, yo, hablando con el pastor y tomándolo de parte del Espíritu Santo, porque creo que Dios nos mueve a su siervo por mover, nos mueve con objetivos, con propósitos. Estuvimos hablando de poder compartir un discipulado y lo vi bien y lo tomé de parte del Señor y le di muchas gracias al Señor por ofrecerme la oportunidad de poder estar aquí con vosotros y disfrutar de estos momentos. El enfoque que yo quiero darles es decirles que hay dos formas de acercarnos a estudiar la palabra. ¿Vale? Nos podemos acercar a estudiar la palabra por medio de doctrina sistemática, lo que se conoce como segundo nivel, que es teología sistemática, ¿de acuerdo? Y luego hay un primer nivel, que es estudiar la Biblia en el ámbito del discipulado. El discipulado no es otra cosa que esa forma de estudiar la Biblia que nos aporta un conocimiento para que podamos desarrollar una vida cristiana práctica con éxito. Quiere decir que si nosotros empezamos por el segundo nivel, empezamos a estudiar los pasos de Cristo, empezamos a estudiar temas de escatología, empezamos a estudiar riquezas de la salvación, y omitimos e ignoramos conocimientos prácticos para poder vivir con éxito una vida cristiana, no vamos a poder canalizar bien a nuestra vida el conocimiento que nos va a aportar la teología sistemática. Entonces, ¿qué es mejor primero? Primero es mejor preparar nuestra tierra con el discipulado que nos enseña, que nos canaliza, que nos recuerda simple y llanamente cómo vivir con éxito una vida cristiana, y una vez que nuestra tierra ha sido preparada con el conocimiento del discipulado, a posteriori podemos ir edificando sobre esa base del discipulado más conocimiento, que es el segundo nivel, donde ya empezamos a estudiar teología propia, los atributos de Dios, etcétera, etcétera, que con el tiempo, si Dios quiere, lo iremos tocando. Yo quisiera hacer una introducción, porque en la iglesia de Badajoz, en la iglesia donde asistimos nosotros, tanto en la autopista como en la iglesia madre, estamos tratando un manual, pastor, de guerra espiritual. ¿Vale? La guerra espiritual son esas directrices que la Biblia nos da para poder enfrentar la batalla que tenemos por fuera y poder enfrentar la batalla que tenemos por dentro. Amén. Porque, como dijo en cierta ocasión un hombre, dijo, es más real el mundo que no vemos que el que vemos. Que aunque no veamos a Satanás de forma física y material, y aunque no veamos a los demonios de forma física y material, son tan real como la vida misma y existen. Y la Biblia dice, no quiero que ignoréis acerca de sus maquinaciones. ¿Para qué? Para que éste no gane ventaja sobre nosotros. A través del discipulado y a través del manual de guerra espiritual, la Biblia nos va dando directrices de cómo poder enfrentar esa batalla y poderla ganar. Amén. Porque la Biblia dice que somos más que vencedores. Amén. Pero
siempre y cuando cumplamos con las condiciones que previamente están establecidas en la palabra para poder ser. A Satanás no nos podemos enfrentar de cualquier manera. Amén. La batalla con el mundo espiritual no la podemos librar de cualquier forma. La tenemos que librar siendo consecuentes con lo que la Biblia marca, enseña y nos revela. Por eso dice la Biblia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y poderosas. ¿Para qué? Para destruir fortalezas y conquistar. Es decir, que la Biblia pone de manifiesto que solamente nos podemos enfrentar al mundo espiritual y al sometimiento de nuestro propio yo, no con nuestras propias competencias, condiciones y cualidades, sino con las competencias, con las condiciones y con las cualidades que nos aporte el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera hacer una introducción en esta primera semana, ocupar unos minutos, y la semana que viene ya entrar en el tema. Hablamos del discipulado. Decimos que vamos a estar durante el tiempo que Dios nos permita compartiendo un discipulado, y qué importante es tener una definición lo más precisa posible de lo que es ser un discípulo. ¿Qué es ser un discípulo? Mire, la palabra discípulo no es un término natural o secular, sino que es un término que ya en el propio argot, en la propia expresión, en el propio vocabulario de la Escritura se utiliza. Amén. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de discípulos, podemos ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el discípulo ya aparece. Dice Isaías en el capítulo 8 y versículo 16. Dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Amén. Ata el testimonio, ¿y qué dice? Sella la ley entre mis discípulos. En Primera de Crónicas, en el capítulo 25, versículo 8, dice: y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Y si nos acercamos al Nuevo Testamento, podemos leer en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, donde el propio Señor Jesucristo habla de forma subjetiva y personal y dice: por tanto, id y haced discípulos. Porque Cristo habla del discípulo. Y en Lucas, o mejor dicho en Juan, en el capítulo 19, versículo 35, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Amén. Podemos observar que para Dios es sustancialmente importante que nos coloquemos y nos posicionemos en la actitud del discípulo, porque ese interés no lo muestra él tan solamente durante el desarrollo de su ministerio terrenal, en esos 3 años, sino que desde el principio de los tiempos, ya en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, ya estaba él interesado en que los hombres y las mujeres se convirtieran en discípulos y discípulas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está tan interesado en que cada uno de nosotros no tan solamente seamos hijos, sino hijos que vivamos como discípulos? Mire, en el tiempo de Cristo había 3 grupos de personas. Estaban las multitudes, estaban los seguidores y también estaban los discípulos. Amén. Las multitudes, los seguidores y los discípulos. ¿Quién eran las multitudes? Las multitudes eran ese grupo de gente
que buscaban la emoción de lo que estaba sucediendo. Amén. Es parecido a ese sector que acude a la iglesia cuando por H o por B el pastor invita a algún siervo del Señor que tiene unas ciertas características y unos ciertos dones, y viene la gente a ver qué va a hacer este. Pero cuando el culto terminó y el hombre se fue, al otro día ya no viene. Son un sector que se acopla mucho a la multitud que seguía a Cristo para ver la emoción del momento, pero cuando terminaba el momento desaparecían, no le seguían. Luego estaban los seguidores, había gente que seguía, pero seguía a Cristo para beneficiarse de los milagros. En cierta ocasión, el propio Señor habla en Juan, en el capítulo 6, y dice: de cierto os digo que me seguís no porque creéis en mí, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Ese sector que van siguiendo a Cristo mientras que están obteniendo un beneficio. Cuando las cosas no son como ellos piensan y no ocurren como ellos desean, dejan de seguirlo. Estamos hablando de ese sector que siguen a Cristo mientras que la vida más o menos les marcha bien. Amén. Pero cuando vienen las turbulencias, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las oposiciones a su vida, cuando vienen las turbulencias golpeando su embarcación y la hacen tambalear, desisten y dejan de seguir al Señor. Pero luego estaban los discípulos. ¿Y aquí quiero yo entrar? ¿Qué es un discípulo? Amén. ¿Y por qué está tan interesado nuestro Dios en buscar hombres y mujeres que no tan solamente sean hijos, sino que vivan como discípulos? Porque tenemos que decir que el hijo nace, pero el discípulo se hace. ¿Entendió esto? El hijo nace, pero el discípulo se hace. Amén. Por eso podemos ver en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 6, dice, yo lo leo, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Nosotros nos hemos convertido en hijos por la impartición de la naturaleza divina. Hemos recibido el Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, nosotros tenemos naturaleza de Dios, y por cuanto tenemos naturaleza de Dios, podemos constituirnos legítimamente hijos de Él. Cuando nosotros por la fe un día aceptemos al Señor y le dijimos: Señor, yo quiero recibirte en mi corazón, de forma in situ, en el momento, de forma instantánea, se produjo en nosotros el milagro de la regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Entre muchas cosas, es impartición de la naturaleza divina y un nuevo nacimiento. Nosotros, por medio de la regeneración, hemos recibido la impartición, o sea, hemos recibido al Espíritu Santo. Al recibir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas del mismo ser que se connaturalizan en la misma esencia, en la misma dignidad, son coiguales en honor. No es más grande el Padre que el Hijo, ni el Hijo que el Espíritu Santo. Tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo, son Dios. Amén. Al tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, amén, yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo? Amén. Amén. Usted tiene naturaleza de Dios. Al tener naturaleza de Dios, usted se puede constituir legítimamente hijo de Dios. Por eso dice el apóstol San Pablo en Gálatas, dice: por cuanto habéis recibido el Espíritu, amén, ahora podemos clamar: Abba, Padre. Podemos decirle: tú eres nuestro Padre, porque yo tengo naturaleza tuya. Amén. Luego entonces el Espíritu, el Hijo nace, pero el discípulo ¿qué es el discípulo? Mire, para poder extraer un significado conciso y preciso, en algunas ocasiones, cuando nos acercamos a palabras que están imprimidas en el Nuevo Testamento, los tenemos que extraer del diccionario griego,
¿Por qué? Porque ustedes saben igual que yo que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo, a excepción de algunos capítulos que están en Esdras que fueron escritos en arameo. Pero cuando hablamos del Nuevo Testamento, desde la A hasta la Z, fue escrito originalmente en griego. Y cuando queremos extraer un significado con precisión, tenemos que ir al idioma original en el cual fue escrito la palabra que vamos a tratar para poder extraer su etimología exacta. ¿Qué significa en griego discípulo? Es matetes. ¿Cómo? Matetes. En griego viene matetes. Eso es, en griego, la palabra discípulo. Matetes, se lo deletreo. M-A-T-H-E-T-E-S. ¿De acuerdo? Matetes, que viene a significar simple y llanamente aprendiz. Eso es un discípulo. Aprendiz. Cuando hablamos de un discípulo, estamos hablando de un aprendiz que está a los pies del maestro para escuchar todo lo que sale de su boca, aprenderlo y que cuando lo aprende vive en consecuencia de lo que aprendió. No se trata de aquel discípulo que escucha lo que dice el maestro, pero que luego no pone en práctica lo que aprendió. El discípulo, el verdadero discípulo, es aquel que se preocupa de aprender del maestro y después de que aprende, pone en práctica en su vida todo aquello que de su maestro aprendió. Por eso Dios está tan interesado en el discípulo, porque el discípulo es aquel que imita la forma de vida de su maestro. Amén. Por eso en Juan, en el capítulo 8, versículo 31, dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. No se trata de escuchar y vivir de forma diferente a lo que escuchemos. Dios nos reconoce legítimamente como discípulos cuando después de que escuchamos y aprendemos de lo que escuchamos, vivimos en sintonía y armonía con lo que aprendimos. Esto, dice el Señor Jesús, los que viven y permanecen en la palabra que les enseñé, estos serán verdaderamente mis discípulos. Amén. Por eso Dios está tan interesado en el discípulo, en hacer de sus hijos gente que vivan como discípulos. Amén. Porque es en los discípulos en los cuales, escuche bien, esto es muy importante, Dios puede cumplir sus propósitos. Hay en hijos que Dios no puede cumplir propósitos, pero tenemos que decir que en el hijo que vive como discípulo sí podrá cumplir su propósito. Hay un texto que se encuentra en 1 Corintios, si no mal recuerdo, yo se lo expreso así de forma resumida, que dice que algunos serán salvos así como por fuego. ¿No leyeron ese texto? Se está refiriendo a gente que serán salvos. Y evidentemente, si yo soy salvo, es porque soy hijo. Pero note bien el énfasis que hace el apóstol San Pablo cuando dice, serán salvos así como por fuego, dando a entender que serán salvos, pero no se cumplió en ellos el propósito, porque fueron hijos que no vivieron como discípulos. Luego entonces se puede ser hijo y ser salvo, pero si no se vive como discípulo, Dios no puede cumplir en nosotros los propósitos.
¿Por qué? Porque los propósitos los cumplirá Dios en aquellos que después de que son hijos se forman como discípulos, imitando desde la A hasta la Z la forma de vivir de su maestro. Amén. ¿Cuántos entendieron lo que estamos hablando hoy? ¿Lo pueden confirmar con un fuerte y un vivo amén? Amén. Para Dios es prioritario que entendamos lo que estamos hablando hoy, porque nuestra relación y nuestra acción son determinadas por el concepto que nosotros tengamos de vivir como discípulos. Note bien, nuestra acción, que ahora lo vamos a ver, y nuestra relación depende de si vivimos como discípulos o no vivimos. Luego, entonces, lo que estamos tratando hoy es un tema sustancialmente importante, porque las dos áreas principales de la vida de un hombre y de una mujer de Dios dependen de la calidad que tu vida y la mía tengan como discípulos. Tu relación, tu acción con Él, dependen de la calidad que tu vida tenga como discípulo. Cuando Dios llama a los apóstoles, antes de llamarlos al apostolado, se preocupó de formarlos como discípulos. Amén. Para Dios era más importante que se formaran como discípulos que sirvieran como apóstoles. Porque el éxito de mi relación y de mi acción no se fundamenta en el cargo que ostento, ni en la chapa que pueda representar, sino en la forma de vida que pueda tener. Qué bien, qué bonito. ¿Entendió esto? Amén, amén. Judas fue apóstol, pero no fue discípulo y fracasó. Vale, vale. ¿Entendido? Judas fue apóstol, aparece en la Biblia como apóstol del Cordero. Sin embargo, no se formó como discípulo y ¿qué ocurrió? Fracasó, lamentablemente. Jesús, como buen maestro, aprende bien. Lo importante es que nosotros estemos dispuestos a aprender las lecciones que nuestro maestro nos quiere enseñar y aplicarlas de forma práctica a nuestra vida. Y en Lucas, en el capítulo 6, versículo 13, note bien. Dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, note bien, llamó, ¿a quién llamó? A sus discípulos. Y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿De dónde salieron los apóstoles? De los discípulos. Amén. No primeramente convirtió a los que llamó en apóstol y luego les hizo ser discípulos. Y hubiera invertido el sentido de un aprendizaje provechoso y útil. Como buen maestro, primeramente los formó como discípulos y luego los utilizó como apóstoles. ¿Por qué? Porque el éxito de mi relación y de mi acción va a depender de mi formación como discípulo. Si yo quiero soportar mi relación con Él y mi acción de servicio, tan solamente en el título que pueda ostentar en el nivel eclesiástico que me muevo o en el nivel congregacional en el que desarrollo, no voy a tener éxito. Ya es un fracaso anticipado, porque toda acción y toda relación que no se basan en una buena base de discipulado, amén, es un fracaso. Por eso Dios nos llama a ser discípulos antes que ser apóstoles. Antes que cualquier cargo, antes que cualquier posición, antes que cualquier condición en la congregación, en la iglesia, donde podamos asistir,
la prioridad de Dios es que nos formemos como discípulos, porque el discípulo es aquel que vive imitando al Maestro. Amén. Gloria a Dios. Dios, note bien qué importante es esto, no me va a reconocer por el título que pueda ostentar el pastor fulano, el diácono mengano, el profeta citrano, el apóstol de allá, el salmista de acá. Dios no reconoce a los hombres y a las mujeres por los títulos que ostentan, sino por la calidad de discípulos y de discípulas que tienen. Mateo en el capítulo 7, versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Estamos hablando de un grupo de gente que estaban haciendo y tenían una acción. Hacían sanidades, echaban fuera demonios, profetizaban y hacían milagros. Se presentan delante de Dios para dar cuenta y le dice, Señor, ¿no te acuerdas que en tu nombre echemos fuera demonios? Hicimos milagros, sanidades. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Apartaos de mí, porque nunca os conocí. Porque Dios no me conoce por el título. Dios me conoce por la forma de vida. Dios no reconoce a los hombres y a las mujeres por las chapas que puedan ponerse aquí. Dios reconoce a los hombres y a las mujeres que verdaderamente son sus discípulos, porque estos y no otros son los que permanecen y viven en sintonía con su palabra, imitándolo a Él en todo. Amén. Por eso la prioridad de Dios es hijos que vivan como discípulos, porque es en estos y no en otros en los cuales Dios puede cumplir propósitos y serles útiles. Amén. No quiero ser apóstol sin antes bien ser discípulo, porque estoy evocado al fracaso. Y Dios no nos ha llamado a fracasar, Dios nos ha llamado a triunfar, porque Él nos ha llamado a vivir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Aleluya. Y de poder en poder. Amén. Pero solamente como discípulos lo podremos conseguir. Mire, hay algo que es muy importante. Dios, hemos estado hablando de la acción y de la relación que la determina sustancialmente mi condición de discípulo. Amén. Y Dios, con el hombre y la mujer que viven en calidad de discípulos, tiene un trato y tiene una relación que no puede tener con otro. En cierta ocasión, el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios. Y yo hago una pregunta y digo, ¿la iglesia de los Corintios eran hijos e hijas? Tenemos que decir que sí, ¿no? Eran hijos e hijas, porque se refiere a ellos como hermanos. Luego entonces, cuando el apóstol Pablo se refiere a la iglesia de Corintios, eran hijos e hijas de Dios. Pero note bien de qué forma el apóstol San Pablo escribe la primera carta del capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, se está refiriendo a alimentos sólidos, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Como hijos, había una relación muy lesionada
de este grupo de corintios con Dios. Amén. Porque Dios no puede tratar con todos de la misma forma y de la misma manera. Los discípulos, noten bien que esto es muy importante, tienen un privilegio a la hora de tener una relación con Él. Tienen un privilegio que no la puede tener el Hijo si no viene como discípulo. Entienda esto. En Marcos, y lo vamos a ver muy claramente, capítulo 4, versículo 33. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, dice el Señor, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba. Ustedes saben igual que yo que Cristo, cuando se refería al pueblo que tenía delante de él, le hablaba a través de parábolas. ¿Y qué es una parábola? Tomar un ejemplo terrenal para poder enseñar una verdad espiritual. Tomaba ejemplo, al labrador le hablaba de la labranza, al ganadero del ganado, y a cada uno le hablaba en base a lo que podían conocer para poderle proyectar verdades espirituales. Pero ahora dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, conforme a lo que podían entender. Y sin parábolas Jesús no les hablaba. Ahora especifica, ¿no, pastor? Marcos 4:33 dice, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Al pueblo le hablaba de una manera, pero a los discípulos le hablaba de otra. ¿Por qué? Porque el privilegio de relación que tiene el discípulo no lo tiene el hijo que no vive como discípulo. Qué bueno. ¿Entendió? Si yo quiero tener un privilegio en mi relación con él, si quiero una intimidad de un nivel superior a la media, tengo que vivir como discípulo, porque solamente al discípulo es al que le deja de hablar por parábola para poderle declarar todo. Hay gente que quiere una relación intensa, profunda, amena, cálida con él, pero no están dispuestos a vivir como discípulos. Tenemos que decir que con ese personal Dios tan solamente podrá hablar por parábola. Podrá darle leche y no vianda, porque no son aptos para recibir nada más. Muy bien, muy bien. Amén. Bueno, qué bueno. Tu relación va a ir en sintonía a la anchura de tu entrega y de tu dedicación. Dios no puede desbordar sobre mí un caudal de un perímetro de 80 cuando mi forma de vida es de 40. ¿Por qué? Porque todo el agua se va a desparramar. El caudal de relación va en sintonía al caudal de convivencia con él. Si queremos tener una relación cálida y profunda, tenemos que vivir como discípulos, porque en estos son los que él reconoce como legítimos para poder revelar su intimidad. Amén. Abraham era un discípulo de Dios. Y cuando él pasa delante de la tienda para ir a destruir Sodoma, le dice a los ángeles que le acompañan: ¿podré pasar yo de largo delante de la tienda de mi amigo e encubrirle el asunto? Eso Dios lo hace tan solamente con gente que tiene una relación especial. No puedo pasar, le dije a los ángeles que iban. Me tengo que parar, tengo que hablar con él. Él no es cualquiera, es mi amigo, es mi discípulo. Le tengo que declarar mi secreto, mi intención. Porque los secretos y las intenciones de Dios solamente le es revelada a aquellos que están legítimamente, amén, legalizados por él para poderlas recibir. Dice, la comunión íntima de Jehová es para aquellos que le tienen.
para los que viven conforme Él quiere. María Magdalena, y vamos rápidamente, María Magdalena fue la primera que tuvo el privilegio de ver a Cristo después de la resurrección. No fue así. María Magdalena era discípula de Él. Pero me llama profundamente la atención algo. Y es que cuando María Magdalena ve a Cristo, ¿qué expresión es la que da? Rabón. Rabón, que traducido es maestro. Rabón en hebreo es maestro. Cuando ella ve a Cristo, le dice maestro, porque le estaba hablando en calidad de discípula. Y le voy a decir algo, hay cosas que tan solamente Dios te las puede revelar en calidad de discípulo y de discípula. Y María Magdalena pudo ver y tener el privilegio de ser la primera de ver a Cristo después de la resurrección en calidad de discípulos, porque son los discípulos y las discípulas los que tienen privilegios de relación y de intimidad con Él. Yo quiero más de Él. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Cuántos pueden gritar un fuerte y un vivo amén? Amén. Y un fuerte y un vivo aleluya. Aleluya. Bueno, pues llevamos media horita. 5 minutos más y terminamos. ¿Vale? Cuando hablamos de ser discípulo, tenemos que decir que el ser discípulo exige un precio, exige un sacrificio, tiene sus prerrogativas, tiene sus privilegios, pero ser discípulo exige un precio. Hay un texto que se encuentra en Mateo, en el capítulo 19, versículo 29. Yo lo leo y se lo explico rápidamente. Dice: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ese texto surge como efecto y consecuencia de esa conversación archiconocida por todos nosotros de Jesús con el joven rico. ¿De acuerdo? El Señor le hace un llamamiento al joven rico y le dice el joven rico: si quieres, Señor, yo he cumplido todos los mandamientos de tu palabra desde mi juventud y desde mi niñez. Es cierto que los has cumplido. ¿Qué debo de hacer más? Simple y llanamente, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo el joven rico? Dice la Biblia literalmente que entristecido se dio la vuelta y no siguió al maestro porque tenía muchas posesiones. Amén. Tenemos que decir que el joven rico quería ser un discípulo sin sacrificar. Y es totalmente incompatible. O sacrificas y pagas el precio del discípulo y lo consigues, o por el contrario, nunca jamás lo lograrás. Porque los apóstoles, que primeramente fueron discípulos, como bien ellos dicen a priori en el texto que hemos leído: Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Padre, madre, casa, mujer, hijo, tierra, para poder convertirnos en tus discípulos. Cuando Dios llama al joven rico, le estaba haciendo un llamamiento que tenía un símil y un paralelismo que se igualaba mucho con los apóstoles del Cordero. Vende todo lo que tienes y sígueme. Ese mismo llamamiento se lo hizo a algunos apóstoles. Pareciera ser como que Dios con el joven rico quería llamarlo a convertirlo en un apóstol, pero él no estuvo dispuesto a sacrificar. Yo nunca jamás podré cumplir con la exigencia del discípulo si no estoy dispuesto a sacrificar. ¿Qué tengo yo que sacrificar?
formas, dos exigencias de sacrificio. Exterior, sacrificar cosas de fuera, y también sacrificar cosas de dentro. Un sacrificio externo y un sacrificio interno. Mire, el apóstol San Pablo nos da una filosofía bíblica, por llamarlo de alguna forma, para que tengamos mayor facilidad a la hora de sacrificar en el exterior. Y la filosofía bíblica, el prisma bíblico que el apóstol San Pablo nos enseña para que no nos cueste tanto sacrificar, es que organicemos nuestra escala de valores y de prioridades, que en algunos momentos la tenemos distorsionada y por eso nos cuesta tanto sacrificar. El apóstol San Pablo le dice a la iglesia de Corintios: ordenad vuestra escala de valores y vuestras prioridades, porque cuando están cronológicamente establecidas la escala de valores y de prioridades en vuestra vida, os cuesta mucho menos sacrificar. ¿Qué me quiere decir con esto? Yo le leo un texto y se lo explico. Segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículo 16. Dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, van a desaparecer pronto, son efímeras, son frívolas, son como la flor de la hierba, dice el apóstol San Pablo. Dice: pero las que no se ven son eternas. El apóstol San Pablo les dice a Corintios: no le deis tanta importancia a lo que se ve, porque lo que se ve tiende a desaparecer. No os cueste sacrificar tanto lo que se ve. Le estaba dando una filosofía que le iba a ayudar a sacrificar. ¿Por qué? Porque, como dice Lucas en el capítulo 12, versículo 34, porque allá donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y cuando dice la Biblia, dice en Primera de Juan: no améis las cosas que están en el mundo, porque cuanto más lo améis, más os costará de sacrificar. Y dice el apóstol Pablo: ¿cómo os costará menos sacrificar? Ordenad en vuestras prioridades, amén, en vuestra orden de prioridades, ordenarlas cronológicamente. Buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás que sea una añadidura. No invertáis el sentido y no le deis más valor a las cosas que van a perecer que a las que van a permanecer, porque allá donde está vuestro tesoro está vuestro corazón, y si amáis os costará sacrificar. Amén. No amemos más de lo que pertenece a las cosas que tenemos. Amén. No trabajamos, no vivimos para trabajar. Trabajamos para vivir, que es totalmente diferente. Amén. No vivimos para el mundo. Vivimos en un mundo esperando llegar al verdadero mundo. Aleluya. Que es el que Dios nos ha prometido. No somos ciudadanos de la tierra. Somos ciudadanos del cielo y peregrinos de la tierra. Con estos conceptos nos cuesta mucho menos sacrificar lo que tengamos que sacrificar y dejar lo que tengamos que dejar si nos está perjudicando a nuestra vida espiritual. ¿Qué fue lo que le pasó a la mujer de Lot? Que tenía distorsionada su escala de valores y de prioridades. Y cuando tuvo que sacrificar Sodoma, como la amaba, no tuvo la capacidad de sacrificarlo. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que miró atrás y se quedó como una estatua de sal. Cuando amamos las cosas temporales más de lo que pertenece, nos cuesta sacrificarlas. Y el apóstol San Pablo dice al discípulo: no ames más de lo que pertenece, las cosas de la vida, porque entonces te costará más de sacrificarlas. Qué bien. Amén.
voy a terminar con esto. Y lo dejamos aquí, seguimos otro día. Lo importante no es sacrificar tan solamente por fuera. El éxito del discípulo también está en sacrificar por dentro. Amén. Esto lo entendió profundamente el apóstol San Pablo cuando dice, en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Más Cristo vive. Cristo vive en mí. Él sacrificó por dentro. Y en 1 Corintios, en el capítulo 15, versículo 31, yo siempre que leo este texto me río, porque dice, os aseguro, hermanos, por la gloria, se parece a Chiquito de la Calzada, por la gloria que le usaré. Os aseguro, hermanos, dice el apóstol San Pablo, por la gloria que le usaré en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Pecador. Cristo que le muere. Que no se empezó muy. Sí, yo lo pensé muchísimo. Claro. Hace 2 días me pasó también lo propio. Es verdad. Por la gloria de Dios. Lo entendió. Chiquito de la casa. No, no. Lo entendió el apóstol Pablo. Que lo importante no era sacrificar. Porque hay, mire, le voy a decir, hay gente que sacrificó por fuera. Se quitó de hábitos, se quitó de formas de vida, se quitó de malas imágenes públicas para poder pertenecer al organigrama de un desarrollo de una actividad eclesiástica y litúrgica. Aparentemente, si yo tenía aquel hábito de vida, lo dejé; si tenía aquel vicio, lo olvidé; si tenía aquella mala costumbre, lo sacrifiqué, y aparentemente por fuera sacrifiqué para poder pertenecer a un grupo eclesiástico e introducirme en las actividades que ellos desarrollaban. Pero por dentro no he sacrificado nada. Sigo lleno de perjuicios, sigo lleno de sentimientos, sigo lleno de celos, sigo lleno de ira, sigo lleno de malos deseos, sigo lleno de incoherencia, sigo lleno de un montón de cosas que me están inhabilitando y me están ilegalizando para poder disfrutar de los beneficios de ser un verdadero discípulo. Y el apóstol San Pablo dice, no solamente vale sacrificar por fuera, sino que tenemos que sacrificar por dentro. Porque solamente de esta forma y no de otra estamos legitimados para poder disfrutar de la compañía de Dios. Y hay un ejemplo que me llamó profundamente la atención y con esto termino. Santiago en el capítulo 2, versículo 2. Nos empieza a hablar el texto y dice, la vida de Abraham no se perfecciona cuando nace Isaac. No te digo. La vida de Abraham no se perfecciona cuando nace Isaac, sino cuando lo sacrifica. Porque, note bien, nuestra vida no se perfecciona por lo que recibimos, sino por lo que estamos dispuestos a sacrificar. Y ahora yo le preguntaba al Señor, bueno, ¿y por qué se perfecciona la vida de Abraham? No por cuando nace Isaac, sino cuando lo sacrifica, hermano José Antonio. ¿Por qué? Porque Abraham, esto es muy importante, antes de poder sacrificar a Isaac, se tuvo que sacrificar él. Porque nunca jamás hubiera podido sacrificar lo que más amaba si no se hubiera sacrificado en su propio yo y en su propio sentimiento. Ahí vino la perfección de Abraham. En el sacrificio primero que tuvo que hacer él para poder cumplir con la exigencia que Dios le hacía del sacrificio de Isaac. ¿Entendió esto? Muchas veces cuando nosotros tenemos que sacrificar algo que amamos, que queremos, nunca jamás lo podremos lograr si primeramente no lo sacrifiquemos nosotros. Por eso ahora entiendo cuando dice Santiago, la vida de Abraham no se perfecciona cuando nace Isaac, sino cuando lo sacrifica. Porque
Porque cuando sacrifica a Isaac, primeramente se había tenido que sacrificar él. Si queremos sacrificar a Isaac, primeramente nos tenemos que sacrificar nosotros. Nunca jamás lograremos sacrificar a Isaac si primeramente no estuvimos dispuestos a sacrificarnos nosotros. Por eso el apóstol San Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando él habla de su yo, habla de su ego, habla de sus sentimientos, habla de las características de su personalidad que podrían perjudicar el área de su convivencia como discípulo, y habla de todos los perjuicios que podían lesionar su vida espiritual. Tengo que decirles desde aquí, y con esto termino, que Dios nos ha llamado no tan solamente a ser hijos, sino a ser hijos que vivamos como discípulos. Y el ser discípulo tiene sus prerrogativas, tiene sus privilegios, que es gozar de una bendición que nadie puede disfrutarla, pero también nos exige unas obligaciones, que es sacrificar lo que tengamos que sacrificar por fuera y también lo que tengamos que sacrificar por dentro. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Amén. Muchas gracias por este rato que hemos podido compartir todos juntos, y pues para la próxima intervención que Dios nos permita ya entraremos en el tema de la guerra espiritual. Creo que es un tema sustancialmente importante, porque nos va a ir dando las directrices de cómo reconducirnos para poder neutralizar todas las adversidades de Satanás y todas las adversidades de todos los enemigos que se levantan contra nosotros, para poder culminar esta carrera con éxito, con gloria y con poder, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.